Eh, Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Belecni Millán Espinosa, soy médico residente del tercer año de la especialidad Medicina de Urgencias, actualmente con sede en ISSSTE Colima. Los saludo desde el estado de Colima, con, con el gusto de una vez más estar impartiendo un tema para los, los que se encuentran conectados. En este caso es totalmente en línea. Agradezco a CECAPSA la invitación. Como siempre, un placer poder compartir temas de importancia, de relevancia clínica, tanto en el área de urgencias como en todos los demás servicios. Y pues bueno, el día de hoy, como bien se les compartió, se difundió por medio de la publicidad, vamos a hablar del estado de choque. Solo que lejos de enfocarnos únicamente al abordaje inicial en el área de urgencias, dado a que pues es bajo un sistema que ya conocemos ampliamente, les voy a hablar de generalidades. Vamos a hablar un poquito acerca de fisiopatología, de todo lo que desencadena como tal un estado de choque en sus diferentes presentaciones. Posteriormente estaremos hablando de cómo identificar el estado de choque con base en los patrones hemodinámicos de cada uno de ellos Sí. y después pues abordaremos a grosso modo el abordaje inicial en urgencias. Les pido un favor grandísimo si me apoyan apagando sus micrófonos. Por temas de iluminación voy a quitar el video, voy a estar compartiendo más bien la presentación. Haremos intervenciones si son necesarias y pues bueno, bienvenidos, muchas gracias nuevamente y bien. Respecto a esta charla, pues cabe mencionar que no tengo ningún conflicto de interés, no hay como tal un patrocinio para poder dar este tema, y me gustaría empezar con algo que tal vez es fuera del contexto del tema como tal, retomando un poquito una experiencia muy agradable en mi formación académica. Dicho sea de paso, ya estoy por terminar la especialidad, han sido 3 años llenos de muchas vivencias, experiencias, y el año pasado tuve la oportunidad de participar como ponente en un Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación. Por lo cual, por la nostalgia y todo esto que conlleva, y porque me gusta mucho el tema y la mitología, inicié hablando de la caja de Pandora. Bueno, la caja de Pandora como tal es parte de la mitología griega y hablaba acerca de un recipiente que se le dio de parte de los dioses a esta chica, esta doncella, que era dotada de belleza, de inteligencia, pero sobre todo una gran curiosidad. Entonces, lo único que se le dijo a Pandora, digo, hay mucho trasfondo acerca de esta historia, ¿no? Sin embargo, pues, lo único que se le dijo a Pandora como recomendación así bien marcada fue: Pandora, te damos esta caja, que bueno, luego la describen como si fuera solamente un recipiente, y la única encomienda que tienes es jamás abrirla, ¿sale? Entonces Pandora, llena de curiosidad, espera que el esposo se duerma. ¿Y qué es lo que hace? Escucha, Lo no único vamos a que se quedar le con todos. pide, de favor, apóyenme apagando sus micrófonos porque se mete por ahí el audio. Entonces les decía, lo único que hace esta chica es lo que se le prohibió, que es abrir este recipiente en el cual se contenían todos los males, todas las enfermedades, todas las pestes del mundo, guerra y demás. Entonces, ¿qué pasa al final? Que sí queda algo en el recipiente que no es tan malo como se escucha, ¿no? Y esto es el pis, que es como tal la esperanza. Al final hablaremos un poquito más de ello al cierre, pero ¿por qué caja de Pandora? Miren, si se dan cuenta, vemos aquí una sala de choque. Ven todo el caos que hay alrededor. Muy seguramente se trata de un paciente en un contexto de politrauma, se ve que hubo una reanimación exhaustiva, aquí ya tiene un manejo avanzado de la vía aérea, no está conectado a una ventilación mecánica, sin embargo, pues ya tiene ahí una intubación orotraqueal. Y bien, ¿por qué caja de Pandora? Porque considero que cada paciente que nos llega a la sala de choque puede actuar precisamente como una de estas cajas, es decir, de repente tenemos el escenario que nos llega el paciente y no sabemos qué es lo que estamos tratando, no conocemos a veces la identidad de nuestro paciente, y puede no ser nada más en una sala de choque, puede ser también en un paciente que ya tiene estancia hospitalaria prolongada, puede ser en un paciente que lo tenemos en observación de adultos urgencias, etcétera. Entonces, el estado de choque no representa más que esa caja de Pandora que, pues bueno, les comentaba hace un momento, la destapas y puede ser un caos. Objetivos de la charla. Bueno, inicialmente pues definir qué es el estado de choque, hablar un poquito de algunos números, hablar mucho, echarnos un clavado a la fisiopatología, que es sumamente importante. Posteriormente pues ver un poco acerca de los estados, perdón, de los tipos de choque, les decía, de patrones hemodinámicos, de identificación de estos y el abordaje inicial en urgencias. Pero
Si me preguntaran, consideraría que el objetivo principal es la identificación precoz del estado de choque, para así poder dar un abordaje inicial de manera adecuada. Bueno, y como generalidades, pues tenemos que a pesar de los avances en medicina, de la tecnología con la que contamos actualmente, la mortalidad global del estado de choque puede llegar hasta en un 50% de los pacientes que presenten esta circunstancia, esta entidad patológica. Por este motivo, es que habitualmente este tipo de pacientes que presentan estado de choque en el servicio de urgencias pueden ingresar o en algún punto van a ameritar eventualmente una unidad de cuidados intensivos para continuar su manejo y estabilización definitiva. No hablo que sea el total o que sea el común, pero habla que la mayoría de ellos. Y bueno, un tercio de los pacientes que se van a admitir ya en la unidad de cuidados intensivos ingresan en estado de choque. Por decirles algunos números, el 60% de ellos van a presentar habitualmente un choque de tipo séptico o más bien distributivo, ya hablaremos más adelante. El 15% le da tanto a choque cardiogénico como a choque hipovolémico y el 4% presentarán, que es una minoría, un choque de tipo obstructivo. Y bien, a la fecha, lo único que tenemos que ha demostrado ser consistente para disminuir la mortalidad es el reconocimiento y el manejo precoz, como ya les estoy comentando. Entonces, vamos a definir el estado de choque. Pues se define como tal como la perfusión tisular inadecuada para los requerimientos metabólicos. Esto puede llevar a que la célula no tenga ni la energía necesaria para cumplir las demandas o suplir las necesidades y tampoco para mantener su estructura propia. Y esto, si se llega a dar un escenario de persistencia, llevaría como tal a una muerte celular y a una disfunción orgánica. Un favor, una vez más les pido, ¿podrían por favor apagar sus micrófonos? A ver, déjame ver si yo desde aquí puedo silenciarlo. No. Bien, entonces hablábamos que de perpetuarse esta perfusión tisular inadecuada nos lleva como tal a un estadio de muerte celular y disfunción orgánica por consiguiente. A ver, aquí ya me apoyaron en silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Y la información, bueno, en cuanto a presentación clínica, esto se puede definir también como la información que nos aporta la evaluación clínica de la perfusión, estos en parámetros macrohemodinámicos y de microperfusión. Entonces, tenemos una secuencia que como tal nos engloba la base fundamental de la fisiopatología del estado de choque, que es la caída de la disponibilidad de oxígeno, de la transportación o de la entrega del mismo, así como la reducción de la población mitocondrial y la disminución del consumo del oxígeno. En cuanto a fisiopatología ya de lleno, pues tenemos que el objetivo principal de nuestro sistema cardiopulmonar va a ser la entrega de oxígeno desde la atmósfera a la mitocondria en cada célula. El principal transportador de oxígeno que nosotros tenemos es la hemoglobina. Y bien, cada gramo de hemoglobina va a transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Esto es súper importante, sobre todo en el contexto de un monitoreo hemodinámico, acerca de talleres que, bueno, más adelante les voy a comentar, pero no es propiamente algo que se utilice en el contexto, por ejemplo, de la urgencia día a día. Sin embargo, tenemos que tener la noción por si posteriormente hacemos una monitorización continua, estos parámetros van a ser de suma relevancia por unas fórmulas que enseguida les voy a mostrar. Para poder entender un poco de lo que vamos a estar viendo como abreviaturas, por DO2 vamos a entender como suministro, transporte o entrega de oxígeno. Por VO2 tenemos la demanda de oxígeno y en este caso nada más para tocar el tema de una fórmula, CaO2 es el Te contenido arterial de peleaste. oxígeno. Ay, pero es que gana más Y que bien, yo. el contenido arterial de oxígeno como tal va a depender de la concentración y la saturación de la hemoglobina. Por ello, lo que les acabo de comentar de cuánto transporta cada gramo de hemoglobina. En este caso vemos dos fórmulas en las cuales podemos determinar tanto el contenido arterial del oxígeno, la fórmula que vemos aquí de fondo, que es O sea, pero ella es como, ella es la 1.3 única o que ofrece un 1.34 por la cantidad de hemoglobina de nuestro paciente. Esto multiplicado. Eh, ¿Me apoyas, por favor, Rosy, en silenciar nuevamente los micrófonos?
No sé si ustedes lo escuchan, discúlpenme por la insistencia, pero realmente considero que interrumpe lo que estoy diciendo y creo que no se puede no escuchar muy nítido. Una disculpa nuevamente, ¿eh? Pues son algunos problemillas que ocurren. Pero bueno, les decía, acerca de las fórmulas, retomando el de la concentración arterial de oxígeno, pues tenemos aquí por qué la relevancia de conocer cuánto transporta cada gramo de hemoglobina, debido aquí, a que aquí vamos a meterlo como una de nuestras variables. Es una variable constante y por lo tanto es 1.34, en ocasiones también acorde a la altura a nivel del mar, la presión modifica un poco, pero en este caso vamos a tomar el 1.3, aquí como está representado por la hemoglobina con la que cursa el paciente en ese momento, por la saturación de oxígeno, esto en decimales, por ello la división entre 100. Esto es el resultado va a ser más em, el la multiplicación de la presión arterial de oxígeno por esta constante también, que puede ser de 0.003 o puede ser de 0.0031. Bien, en cuanto a la entrega o la transportación del oxígeno, tenemos también esta fórmula que está a continuación, pero multiplicado por el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, pues sabemos que es el volumen eyectivo por la frecuencia cardíaca. Bien, teniendo esto en cuenta, digo, no vamos a memorizarnos ahorita las fórmulas, esto nos vale mucho para cuando, como les decía previamente, tenemos un contexto de un paciente al cual lo vamos a estar monitorizando de manera constante. He visto más en escenarios, pues, de una terapia intensiva, de un paciente, pues, que se continúa en un estado de choque y por lo tanto tenemos que estar haciendo talleres continuos de este paciente. Bien, hablando de el consumo de oxígeno, pues vemos que es la cantidad precisamente consumida por las células, pero esto en una unidad de tiempo, esto es por 1 minuto, por ello de que se utilice la frecuencia cardíaca y habla acerca pues de latidos por minuto, para garantizar la producción de energía y con ello suplir las necesidades de todo el metabolismo celular. Quien va a determinar la magnitud del consumo va a ser propiamente la necesidad metabólica, pero quien lo va a limitar es la disponibilidad del oxígeno en los tejidos, que volvemos a hablar es el DO2. Bien, hablando específicamente de VO2, este puede incrementarse secundario a un aumento del trabajo respiratorio, en alzas térmicas, en un estadio de inflamación o algún tipo de agitación. Y el transporte, bueno, el DO2 tendría que administrar precozmente el oxígeno suplementario, esto también a través de fluidos endovenosos o en su defecto, en el escenario de transfusión de hemocomponentes, esto si fuese necesario o requerido. Vean bien, esta gráfica es sumamente importante, dado a que se refiere a la cantidad de oxígeno, como les decía, consumida por las células en la unidad de tiempo, que es el minuto. Entonces, tenemos dos zonas, una zona azul y una zona verde. La zona azul se conoce como zona de conformidad o también de metabolismo anaeróbico o zona dependiente. Esto nos va a mostrar los valores de disponibilidad de oxígeno, que llega un momento en el que va a ser innecesario o insuficiente y va a haber una zona de transición que vemos que está aquí encerrada en un círculo y está representada por una letra C, y esto es el punto de transporte crítico del cual el consumo de oxígeno ya va a depender como tal del transporte. Entonces, se mete a un metabolismo aeróbico y es una zona independiente. Bien, en la zona independiente, pues ya hablamos de la diferencia de los valores que nos daría de D2 y no va a variar el B2. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a variar es el transporte, la entrega del oxígeno. Entonces, pasamos de una zona dependiente a una zona independiente, de un metabolismo anaeróbico a un metabolismo aeróbico. Aquí podemos ver que se nos da la diferencia de el VO2. A ver, se me trabo la presentación, déjame un segundo. Ok, ahí está. Bueno, a mí no me avanza, no sé si ustedes sí lo logran ver. Listo, ahí está. Habla aquí del consumo calculado, bueno, es la diferencia como tal entre la saturación arterial de oxígeno y la saturación venosa de oxígeno, y eso va a ser nuestro consumo de oxígeno total, que es nuestro VO2. Aquí ejemplificado nos damos cuenta que obviamente la saturación arterial va a estar llena más de transportación de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, a diferencia de la venosa,
porque es una sangre ya desoxigenada. Entonces el consumo nos da como tal, pues el regreso de una sangre con baja cantidad de aporte de oxígeno. Bien, hablando como desacople mitocondrial, tendremos que la disipación del gradiente electroquímico a través de la membrana de la mitocondria va a disminuir la producción de ATP. Esto pues desactivando o inhibiendo la energía como tal que produce la célula e inhibiendo también la actividad ATPasa. En este caso también el transporte de los electrones, perdón, y el consumo de oxígeno se van a acelerar y se va a perder el control del paso del ADP hacia ATP. Entonces, se disminuye la energía de la célula y empieza a haber un estado de anaerobiosis. Esto pues nos da una respuesta vascular porque para mantener la perfusión de los órganos vitales se van a activar respuestas autonómicas. En este caso lo vamos a ver reflejado ya en signos vitales. Vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad del miocardio, que a su vez va a producir una redistribución del flujo y esto pues va a sacrificar en algunos órganos la circulación. Veremos pues que en la piel es donde primeramente se va a ejemplificar a nivel clínico este sacrificio de la perfusión. Después de ello, en el sistema musculoesquelético, en el riñón y en la circulación esplácnica. Posterior a ello, tenemos que se autorregula el flujo sanguíneo y se va con el afán, pues, o en miras de ahorrar el suministro de sangre cerebral y cardíaca. Son los órganos que se procuran o se pretenden proteger y por ello el sacrificio que previamente hablábamos. Esto produce una liberación de hormonas vasoactivas, lo que va a provocar que haya una mayor tonicidad en los vasos sanguíneos, activando también la hormona antidiurética por el eje de renina-angiotensina-aldosterona, que va a inhibir la pérdida renal de sodio, provocando así la retención del mismo y la retención de agua para ayudar a mantener un volumen intravascular. Es una cascada de respuesta en relación con lo que venimos hablando. A nivel celular, a nivel mitocondrial, el desacople que se produce, la falta de energía celular, produce que clínicamente empiece a haber todo este sacrificio para finalmente tener una optimización de toda nuestra circulación y hemodinámicamente hacer una compensación inicial que eventualmente puede fallar. Ahora, cuando falla, nos damos cuenta que hay una disfunción microcirculatoria, pues en las condiciones normales la perfusión capilar se va a mantener de manera optimizada, pero en el estado de choque va a haber una reducción en la perfusión, como ya lo hablábamos, y esto eh, también puede ser por pérdida de la densidad de la sangre o del volumen sanguíneo, lo que va a ser caracterizado por el daño de las células endoteliales. El hecho de estar moviendo, bueno, más adelante veremos acerca de extravasación, pero daña las células del endotelio, daña o altera el glucocálix que mantiene también las presiones de los vasos sanguíneos y hace una activación de la cascada de coagulación, dando un estadio de protrombosis. Por lo tanto, puede haber formación de microtrombos, aumento también de las células de respuesta, en este caso líneas celulares de serie blanca, de serie roja, y bien, se da totalmente una respuesta inflamatoria. Hablando inicialmente el esquema que ven a su izquierda, tenemos pues que en condiciones normales se van a producir 38 ATPs o trifosfatos de adenosina a través de la glucólisis aeróbica y eso también por el ácido, por el ciclo del ácido tricarboxílico. En este caso podemos ver aquí, bueno, déjenme ver si les puedo señalar. Ok, aquí, producción de ATP, 38 ATP. Este es el ciclo del ácido tricarboxílico. Bien, bajo efecto pues de la acetilcoenzima A. En el caso del choque lo que va a pasar es que el piruvato puede entrar en este ciclo, en el ciclo del ácido tricarboxílico, debido a que el suministro del oxígeno va a ser insuficiente y está actuando bajo un efecto de anaerobiosis. Entonces, al entrar el piruvato, lo que va a provocar es de que se hace una glucólisis anaeróbica y va a dar como resultado la producción únicamente de 2 ATP. Así también el piruvato se va a convertir como tal en lactato. Entonces, por ello, en los estados de hipoperfusión persistente o sostenida, hay una lesión celular debido a producción de lactato. Acá, de este lado, a su derecha, podemos ver otro esquema. Y esto es que al persistir todavía esa hipoperfusión celular, las reservas de energía van a reducirse muy rápidamente. Y esto porque ya no hay una adecuada producción de energía por falta de ATP.
Por lo tanto, el agotamiento del ATP va a hacer que las células dependientes de esto hagan, se dañen y pierdan el equilibrio o la homeostasis y rompan la ultraestructura celular, lo que da como tal un estado de inflamación sistémica y, por consiguiente, una falla orgánica múltiple. Bien, hablando ya como tal de la deuda del oxígeno y sus correlaciones con el lactato y el exceso de base, pues tenemos aquí que como tal se estima la existencia de la deuda o de esta diferencia en el estado de choque cuando se incrementan los niveles tanto del lactato, porque ya hablábamos de su intervención, perdón, con el piruvato y del exceso de base. Por eso ambas mediciones se pueden llamar como tal, o estos dos parámetros se pueden llamar como tal correlatos de la deuda de oxígeno. En ocasiones solo tomamos en cuenta, dependiendo de cómo vamos a reanimar, pues el aclaramiento del lactato, a veces sí reanimamos con base en el exceso de base. Sin embargo, estos dos, les decía, son los principales para poder revisar que haya correlación con el estadio, pues, a ver, denme un segundo. Correlación cuando hay la demanda de oxígeno. Entonces, el incremento del lactato, tanto como el exceso de base, no siempre van a expresar anaerobiosis, porque también se pueden elevar en otros contextos clínicos. Recordemos también que insuficiencia renal o en procesos sépticos, pues se van a ver expresados mayormente estos dos correlatos. Y bien, aquí tenemos las etapas del estado de choque. Volvemos a definirlo como la consecuencia del déficit de la perfusión tisular y esto, pues bueno, reduce la producción de ATP, ya hablábamos qué pasa con esto, entramos a una glucólisis, anaeróbica y nos da habitualmente de 1 a 7 etapas del estado de choque. Algunas de ellas se caracterizan por la cascada de eventos que conllevan, y pues bueno, describiendo la etapa 1 como la consecuencia de la falta de la energía, por el que el ATP no se está produciendo de manera adecuada, y esto hace que se hagan las vías productoras del ácido láctico, y pues bueno, va a haber acidosis intracelular. Luego, vamos a ver que hay un apelotonamiento, si pudiéramos tomar como válida esa palabra, que va a ser reversible, pero esta va a ser de la cromatina celular, o sea, se mete también en el contenido o en la información genética de la célula. En las etapas 2 y 3 vemos que hay también el déficit de ATPasa de la bomba sodio y potasio. Hay un acúmulo de sodio intracelular y esto produce un edema secundario. Estructuralmente en la pared celular vamos a ver la presencia de bulas y edemas, sobre todo en las crestas mitocondriales y en el retículo endoplásmico. Y pues bueno, la pérdida de potasio y la inhibición de la síntesis proteica también va a perpetuar que siga habiendo esta retención y que entonces la célula presente edema celular. Para la etapa 4 ya hay una transición, tanto de nuestras etapas previas como ya las etapas de no retorno. ¿Cuáles serían nuestras etapas de no retorno? De las 5 a las 7, en las cuales vamos a ver principalmente la consolidación de una muerte celular por esa edema celular sostenido, por el cambio estructural mitocondrial y del retículo endoplásmico y propiamente de la misma membrana celular, lo que conlleva a una disfunción celular, apoptosis o necrosis celular. Bien, así como tenemos etapas, también tenemos fases del estado de choque. Voy a mencionar las más relevantes para no profundizar un tanto más. Hablamos del choque compensado, que podría ser nuestra etapa 1, que previamente les describí, que aquí es cuando se da la activación del sistema simpático, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de vasopresina y otras hormonas vasoactivas que producen pues que las resistencias vasculares periféricas de manera natural o endógena tengan esa tonicidad un poco aumentada de modo que optimicen el volumen intravascular. Si se dan cuenta que hay una correlación ya de lo que hablábamos inicialmente de fisiopatología, de lo que hablábamos de las etapas del estado de choque y en este caso también de las fases del mismo. Entonces, en esta etapa 1, vamos a ver que la liberación, perdón, de catecolaminas nos produce una vasoconstricción tanto arterial como venosa, dándonos un aumento de la frecuencia cardíaca, aumentando el inotropismo cardíaco, favoreciendo así a la mantención del gasto cardíaco y también de nuestra presión arterial media. Y, pues bueno, hablando de la venoconstricción profundamente,
a ver, acá. Fundamentalmente, perdón, en el territorio esplácnico nos va a provocar el aumento del retorno venoso y del llenado ventricular. Esto es uno de los mecanismos de compensación que todavía es más relevante en el paciente que tiene un estado de choque asociado a un bajo gasto cardíaco. Acá, clínicamente, lo que podemos identificar sería la desaparición progresiva de las venas del dorso de las manos, pies y extremidades. En este caso, vamos a tener también algunos datos como hipotermia en las extremidades o en la piel en general, palidez cutánea, debilidad muscular. El paciente va a empezar a sacrificar la tasa de filtrado glomerular presentando oliguria y disfunción también gastrointestinal. Hablando ya de las fases más avanzadas, en una etapa 2, en una etapa 3, el shock va a estar descompensado. Aquí va a haber una apreciación de la disminución del flujo de los órganos vitales, ya va a haber un estadio de hipotensión y esto pues clínicamente va a traducirse por un deterioro también del estado neurológico. Los pulsos periféricos van a tornarse débiles, pueden estar ausentes y ocasionalmente pueden aparecer arritmias y también cambios isquémicos en el electrocardiograma por también el sacrificio de la perfusión coronaria. Aquí, aún más, si en el estadio previo teníamos oliguria, el paciente puede estar cursando con anuria y la acidosis metabólica va a ir en progresión por la anaerobiosis. Entonces va a haber más producción de ácido láctico y se va a seguir perpetuando la acidosis metabólica. En este caso, pues ya hay mediadores que aumentan la permeabilidad capilar que fueron liberados. En este caso también la histamina, la bradiquinina, el factor activador plaquetario, las citoquinas, y lo que va a provocar es mayor daño capilar. Ya había una lesión endotelial, daño a la glucocáliz, y aquí tenemos entonces ya un daño directo también por radicales libres, provocando así mayores datos clínicos de extravasación. Y bueno, tenemos la fase irreversible. En este estadio lo que vamos a ver es que la célula eh, es susceptible a que pueda haber ya una fase de normalización. Es lo que les ejemplificaba en el diagrama previo, en el esquema, que es la etapa de transición, ya de un punto de reversibilidad a uno de ya no retorno. Entonces es nuestra etapa 4. Acuérdense, de la etapa 1 a la 3 es todavía compensado o descompensado, pero ya cuando pasa hacia la 4 y se va a las últimas 3 etapas, que serían 5, 6 y 7, ya es esa zona de transición donde el edema celular es tan importante que ya va a haber no retorno de nuestra fase de choque. Entonces, si el choque no se corrige, las posibilidades de que el paciente sobreviva van a ser casi nulas. Y finalmente, pues bueno, nos mete en una fase como tal de irreversibilidad. Bien, hablando ya en materia de lo que, bueno, motivaba nuestra plática, que les decía los tipos de choque, tradicionalmente se han clasificado siempre de acuerdo con su mecanismo causal. Entonces hay 4 grandes grupos, que tenemos nuestro choque hipovolémico, choque de tipo distributivo, choque cardiogénico y obstructivo. En este caso, el hipovolémico, pues bueno, la prevalencia que muestra es del 27% y se puede clasificar en hemorrágico y en no hemorrágico. En ocasiones, aunque son un tanto redundante, he visto clasificaciones que dicen hemorrágico, no hemorrágico e hipovolémico, partiendo de que el grupo es propiamente un choque hipovolémico. Pero pues bueno, ahí mete también las pérdidas no advertidas gastrointestinales, pérdidas que tienen que ver con ventilaciones, pérdidas que tienen que ver pues con cualquier otro tipo de componente que no sea hemático. En cuanto a choque distributivo, es el de mayor presentación. Esta bibliografía coincide con lo que le mostraba como datos generales al inicio, dado a que habla de un 59% de prevalencia y la presentación inicial decía del 60%, siendo el principal tipo de presentación el choque séptico. En este caso, bueno, abordaremos en un momento más qué es lo que se compromete, porque recordemos que hay 3 componentes principales, que es nuestra bomba, nuestro contenido y nuestro continente. Por favor, por ahí nuevamente sus micrófonos. Bien, les decía, el estado de choque es el principal o la mayor presentación de nuestro choque distributivo y pues bueno, suele presentarse como parte de este tipo de choque, el choque neurogénico y también el anafiláctico, que recientemente en algunas guías se ha estado tratando de quitar como dentro del choque distributivo y se ha intentado poner como una entidad totalmente aparte. Bien, el cardiogénico, pues bueno, tiene una prevalencia del 13%. Veíamos previamente que hablaba de un 15%. Aquí sí hay tanto discrepancia del hipovolémico y del cardiogénico con nuestra bibliografía inicial. Pero bueno, vemos que comparados con el distributivo, tienen mucho menos presentación. Y
Puede ser por falla cardíaca aguda, puede ser por infarto agudo al miocardio, alguna arritmia. Y el choque obstructivo sigue siendo el de menor presentación. Previamente les comentaba que era en un 4%, aquí lo menciona del 1%, y pues va a ser secundario a tromboembolia pulmonar, neumotórax, tamponade cardíaco. Bien, como les decía hace un momento, tenemos que tomar en cuenta tres componentes importantes, que es la bomba, que sería nuestro corazón, que es el contenido, que sería nuestro volumen intravascular o volumen en general, y que sería el continente, que serían nuestros vasos sanguíneos. Entonces, tomando en cuenta ello, podemos ver el comportamiento o los patrones hemodinámicos de nuestros estados de choque o nuestros tipos de choque. ¿Por qué es necesario saberlo? Porque aquí tenemos que ver cómo está la frecuencia cardíaca, cómo va a estar clínicamente nuestro paciente, con las características de la piel, en cuanto a sus gases arteriales, o más bien la saturación como tal, si está comprometida, la presión de pulso, y aquí hay un factor de monitoreo hemodinámico no invasivo muy importante que sería nuestra onda pletismográfica. De hecho, en alguna ocasión aquí en CECAPSA hemos dado el tema acerca de monitoreo hemodinámico no invasivo. Recientemente, la semana pasada, si no me recuerdo, hubo una de monitoreo hemodinámico con ultrasonido desde la sala de urgencias. Y bien, uno de los parámetros que les digo que está actualmente ya recobrando la relevancia que amerita y necesita, pues es la onda pletismográfica. Nos habla de vasodilatación, de vasoconstricción, pero eso ya es un tema totalmente profundo, muy bonito. Pues bueno, pero aquí lo incluye este diagrama, por ello lo quise poner en esta presentación. Y pues bueno, aquí nos habla del tratamiento inmediato, ¿no? En sí, nos daremos cuenta que el manejo inicial del estado de choque es, una vez que lo hayamos identificado, revertir el potencial causal, es todo. Pero bueno, hablando de hipovolémico, tenemos que la sintomatología o las causas pueden ser por hemorragia, puede ser por trauma. En este caso, la hemorragia puede ser evidenciada o no, puede estar oculta. Y también cuando hay estadios de deshidratación severa, en este caso por pérdidas gastrointestinales, que sería nuestro segundo gran grupo, eh, ya sea por diarrea, por vómito o, bueno, alguno de esos componentes. Tenemos aquí, si se dan cuenta, frecuencia cardíaca, ¿cómo la vamos a tener? Aumentada. ¿Por qué? Porque necesitamos que se supla esa necesidad, valga la redundancia, del volumen tan bajo. Entonces, lo que va a provocar como una respuesta compensatoria nuestro sistema simpático va a ser propiamente el aumento de la frecuencia cardíaca. La piel la vamos a encontrar mayormente fría, la saturación de oxígeno puede estar normal, la presión de pulso se va a ver disminuida y la onda pletismográfica, pues bueno, bueno, me gustaría ponerles, a ver si puedo agregar ahorita, un patrón de ondas para que entendamos cuáles son los 6 patrones de onda pletismográfica que hay. Y el tratamiento inmediato, pues sería en caso de hemorragia detenerla, empezar con fluidoterapia IV, pero inmediatamente suplir lo que se haya perdido, quiere decir con componentes, con hematocomponentes o hemoderivados. En este caso, si es deshidratación, habría que identificar el estadio de la deshidratación con base en factores o monitoreo, pues, de la tasa de filtrado glomerular, también hacer un análisis de los electrolitos séricos y bien, optimizando la hidratación con base también a respuesta a fluidos. En este caso puede ser hidratación oral, pero cuando ya se ve muy comprometido ya tendría que ser una hidratación parenteral. En el tipo de choque cardiogénico, tenemos que la sintomatología pues, puede ser acorde al causal, que en este caso puede ser por un dolor torácico con características cardíacas, puede ser por un trauma, equivalentes anginosos, algún tipo de valvulopatía. La frecuencia cardíaca va a estar tanto aumentada o en ocasiones disminuida. Puede presentarse con los dos escenarios. La piel en el paciente va a estar fría, la saturación de oxígeno puede ser normal y la presión de pulso va a estar disminuida. El tratamiento inmediato sería el uso de inotrópico, puede requerir un no vasopresor, hay que optimizar la reperfusión, hay que dar también soporte ventricular y en ocasiones puede requerir de cirugía cardíaca como medida salvatoria, en este caso de valvulopatías. Bien, tenemos los otros dos grandes grupos. En el obstructivo, tenemos que puede ser por tamponade, en este caso secundario a un trauma cardíaco, a pericarditis, a derrame pericárdico. Hablábamos de la frecuencia cardíaca, esta puede estar aumentada, la piel continúa fría, la saturación de oxígeno puede estar normal, pero en TEP y neumotórax la vamos a encontrar disminuida.
En este caso, la presión de pulso también es baja. En el caso de tamponade, pues tenemos que mejorarlo o revertirlo con un drenaje pericárdico, puede ser ecoguiado o puede ser por técnica. En el caso de neumotórax a tensión, lo mismo es la colocación de, bueno, puede ser la resolución del neumotórax o incluso colocación de sonda endopleural. En el caso de la TEP, pues dependiendo cuál sea su clasificación, pero habitualmente vamos a recurrir a una trombólisis farmacológica o puede ser ya algo más invasivo como una trombectomía. Y bueno, hablando de los otros dos motivos, ya les dije cuáles serían los tratamientos, pero no lo mencioné acá en las causales. El neumotórax pues también sería por trauma, por una neumopatía obstructiva crónica y la TEP pues por trombofilias, por postración o por algún escenario de una patología oncológica. Hablando propiamente del estado de choque distributivo o choque vasodilatado, tenemos, les decía, como protagonista al choque séptico. Clínicamente, pues podemos ver que puede haber o no la manifestación de un foco infeccioso. Se hace evidente o no, y entonces se tiene que hacer una búsqueda intencionada. Ya veremos más adelante, pues, que se recomienda la toma de cultivos, que da pues unos tiempos, ya si se habla específicamente del choque séptico, que es un tema totalmente largo y muy, muy interesante, pues habla acerca de las metas que hay que hacer dentro de la primera hora, transcurriendo el tiempo y demás, ¿no? Y también nuestras metas conforme vamos realizando la reanimación. Pero sepamos pues que tenemos que buscar de manera intencionada el foco que lo está propiciando. En este caso, vemos también que sí hace mención tanto de la anafilaxia como del choque neurogénico e incluso mete aquí un rubro que es importante y que a veces muy poco dominado porque la presentación es mínima de las patologías endocrinológicas. Entonces, tenemos la anafilaxia, puede ser por alérgenos o puede ser también secundaria a la ingesta de fármacos. Y neurogénico, pues bueno, por trauma raquimedular, por un traumatismo craneoencefálico severo. Y pues lo que hace mención, les decía, sería de las urgencias endocrinológicas que entran un tanto como este tipo de choque vasodilatado, que sería una crisis suprarrenal o un estado mixedematoso como mixedematoso. En estos casos, bueno, en los 4 que pone aquí como ejemplo de choque distributivo vasodilatado, vamos a ver que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Lo diferente aquí es que la piel puede estar caliente. Digo, ojo acá, salvo en la sepsis, ¿no? Aquí sí puede haber compromiso circulatorio en tegumentos, de hecho con patrón marmóreo totalmente, y esto produce que nuestra piel esté más que otra cosa fría. En este caso, tenemos que la saturación de oxígeno puede estar normal, nuestra presión de pulso puede estar aumentada, tenemos un patrón de pletismográfica en vasodilatación totalmente, y pues vemos que lo que hay que contrarrestar, pues es la causal, les decía. Si es un factor infeccioso, pues terapia antimicrobiana. Sería excelente que fuera dirigida por ello la toma de cultivos de manera precoz. Posterior a la toma de cultivos se hace una terapia antimicrobiana empírica en espera pues de los resultados de lo que se haya desarrollado. Em, ya se ha hablado mucho acerca de la reanimación con líquidos monitorizada. Está muy en boga ahorita el tema del uso del ultrasonido para poder seguir haciendo la monitorización hemodinámica y se está muy a favor acerca de los parámetros que nos dan a saber si se va a tener que usar vasopresor de manera precoz en lugar de continuar con una terapia hídrica parenteral que no nos va a favorecer, sino nos va a hacer falla también endotelial de la glucocáliz y nos va a dar vasoplegia más adelante. Entonces, uso en sí de vasopresor en estadios tempranos es lo que ahorita se está hablando, sin dejar de lado la terapia de fluidos. En cuanto a la anafilaxia, pues bueno, es vasopresor, en este caso es adrenalina, retirar pues de la fuente de exposición al paciente y bueno, optimizar condiciones como tal, vigilancia estrecha, asegurar vía aérea. Y en cuanto al neurogénico, pues sería también uso de vasopresor. En el caso de que sea una sección medular o algo que se pueda corregir de manera quirúrgica lo más pronto posible, realizar dicho procedimiento. Y pues bueno, les decía, los mete aquí como un rubro endocrinológico, pero pues sería ya tratar específicamente el tipo de disfunción que se esté dando. Habitualmente va a ser con pulsos de algún tipo de glucocorticoide. Y aquí, como en resumen, pues también habla de los tipos de choque nuevamente, de los patrones hemodinámicos. La fisiopatología habla, pues,
de lo mismo que les decía, precarga en hipovolémico va a estar disminuida, resistencias vasculares sistémicas aumentadas y el gasto cardíaco disminuido. Ejemplos, ya hablábamos ampliamente de esto, hemorragias, fuga a tercer espacio, aneurisma aórtico, este puede ser roto, un embarazo ectópico roto. En cardiogénico, pues vemos que la precarga está aumentada, las resistencias vasculares sistémicas están aumentadas, el gasto cardíaco se va a ver disminuido y los ejemplos pues serían un infarto agudo del miocardio, las arritmias inestables o aquellas que se vuelven letales, las valvulopatías y las miocardiopatías. En obstructivo, pues tenemos la precarga disminuida, las resistencias vasculares sistémicas aumentadas, el gasto cardíaco también abatido, y pueden ser los escenarios, les decía, de tromboembolia pulmonar, tamponamiento cardíaco, neumotórax a tensión. Y en el distributivo tenemos nuestra precarga disminuida, nuestras resistencias vasculares también disminuidas y el gasto cardíaco puede mantenerse normal, elevado o puede caer también. Y hablábamos ya, estadios de sepsis, quemaduras, pancreatitis, anafilaxia, cualquier otro que comprometa sobre todo resistencias vasculares sistémicas. Hablando un poquito más a fondo de cada uno de ellos, tenemos el hipovolémico como aquel que provoca una disminución brusca o rápida, rápidamente progresiva del volumen intravascular, y esto pues también de retorno venoso, con repercusión de manera negativa al volumen eyectivo y esto pues le da directamente a nuestro gasto cardíaco. Entonces, la clínica que sugiere que sea un choque hipovolémico, pues tenemos en escenarios de pérdidas hemáticas importantes en un paciente politrauma o en alguna hemorragia posparto, en sangrados de tubo digestivo, en embarazo ectópico roto o deshidratación severa secundaria a pérdidas gastrointestinales. En otro rubro, pues tendríamos las que le decía que de repente lo meten como hipovolémico, dando redundancia al mismo tipo de choque, pues las quemaduras y la pancreatitis. En cuanto a choque cardiogénico, tenemos pues un estado de hipoperfusión global, esto secundario a que hay una disminución de la actividad cardíaca, es la bomba la que se ve comprometida aquí. Entonces, los signos y síntomas van a ser de bajo gasto cardíaco y también va a repercutir en situaciones respiratorias. Va a ser un paciente fatigado, con una disminución progresiva de la capacidad funcional. En ocasiones puede desencadenar episodios de angina, con dolor torácico con características cardíacas o algún equivalente, así como también síncope. Y debido a que el gasto cardíaco va a depender tanto de la fracción de eyección y también de la frecuencia cardíaca, pues las arritmias como tal, ya sean bradiarritmias o taquiarritmias, pueden ser las causales de este tipo de choque y presentarse clínicamente pues como esta disfunción súbita y aguda de la bomba. Las causas más frecuentes, pues ya les mencionaba, infarto agudo del miocardio, valvulopatías, cardiomiopatías, algunos tóxicos y miocardiopatías también. Perdón, miocardiopatías. En cuanto a shock de tipo obstructivo, pues tenemos que es la disminución brusca o exagerada de la precarga del ventrículo izquierdo por aumento brusco de la poscarga. Aquí eventualmente va a haber una disfunción también de las cavidades derechas, provocando así sacrificio de cavidades izquierdas y luego una falla global, si no se corrige a tiempo. Y esto puede ser por procesos extracardíacos que van a alterar sobre todo la distensibilidad de las cámaras cardíacas o pueden hacer una disminución directa del volumen al final de la diástole de los ventrículos, esto comprimiendo la vena cava superior o inferior. O sea, hay todo un compromiso, de hecho puede haber toda una circulación retrógrada, haber un compromiso, hacer como una especie de congestión cuando es obstructivo, dilatación venosa y demás. Esto pues tenemos los tres principales que serían neumotórax a tensión, tromboembolia pulmonar de tipo masiva y taponamiento cardíaco. Aquí no confundamos, de hecho las imágenes más bonitas que había para ejemplificar eran de derrame pericárdico. Ciertamente ambos tienen una colección en el saco pericárdico, sin embargo es el tiempo y la manera de aparición de esto y también el contexto clínico del paciente, dado a que el derrame pericárdico, ejemplo, en un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5, va a ser tolerable hasta de 1000 cc, 1500 cc, diferente a que haya un trauma torácico que produzca que haya una colección hemática en el saco pericárdico y que de manera súbita empieza a tener fracaso de las cavidades debido a esa presión aumentada, ¿no? Entonces, puede ser mucho menos la cantidad que haya en el segundo escenario, pero es la aparición brusca de un paciente que habitualmente no está adaptado a ese cambio de presiones. Entonces, es lo que hace la diferencia entre un derrame pericárdico importante y un tamponamiento cardíaco, taponamiento cardíaco.
Y bueno, hablando ya del shock distributivo, que yo creo que no es que sea el más importante, sino que es el de mayor presentación, le roba un poco de protagonismo a los demás. Pero realmente, cuando se ve por lo menos un caso de cada uno de estos escenarios, no se nos olvida la manera de presentación porque sí son muy diferentes. Entonces, el distributivo ya hablábamos de sobra, que lo vamos a ver más en los procesos sépticos. Pero pues bueno, vamos a recordar que es una vasodilatación sistémica profunda que va a tener alta asociación con la disminución del volumen intravascular, esto por extravasación hacia el intersticio, o ya sea porque el volumen no está optimizado. Recuerden bien, y esto va mucho de la mano con cómo se reanimaba antes la sepsis. Sigue habiendo gente que es muy partidaria a la reanimación agresiva con líquidos. Les decía previamente que en la actualidad hay una monitorización estrecha con las nuevas tecnologías que tenemos. Podemos ser o no muy ávidos o muy afectos pues al uso de la ultrasonografía en el punto de atención. Sin embargo, es una herramienta muy útil para poder hacer monitoreo hemodinámico y poder encauzar nuestro manejo ya con precisión, ¿no? Digo, no estoy invitándolos, o bueno, de cierta forma, si es una herramienta que nos va a aportar, sí diría que es algo que podemos utilizar de manera, este, un poco más, continua, ¿no? Entonces, la reanimación ya no es tan agresiva como antes, dado que es distributivo, es decir, nuestras resistencias vasculares periféricas están abatidas. Por lo tanto, tenemos que optimizar el volumen que hay, pero sobre todo poder llevar a la reversión esas resistencias vasculares periféricas. Entonces, lo ideal sería, como les decía, o uso de vasopresor a maneras tempranas, posterior a nuestro inicio de reanimación, o revertir la causa para que haya ese cese del daño, pues, al endotelio, del daño vascular. Y entonces, la consecuencia de la disminución de las resistencias vasculares sistémicas y el aumento en la capacitancia venosa se va a producir, bueno, nos va a producir una disminución del volumen circulante efectivo y del retorno venoso. Esto, pues, haciendo una disminución directa del gasto cardíaco. Les decía, inicialmente nuestro tema no es el volumen, sino que no se logra optimizar por la disfunción de los vasos sanguíneos y, pues, bueno, el retorno, este, de nuestro volumen circulante. Entonces, la respuesta compensatoria va a ser propiamente el aumento de la frecuencia cardíaca. Esto dándonos un tipo de perfil hiperdinámico de nuestro estado de choque distributivo, con aumento del gasto cardíaco y clínicamente insuficiente para la demanda metabólica sistémica. Yo creo que este es el más, bueno, si se puede decir de esta forma, florido en la presentación clínica. Cuando llega bien marcado el estado de choque, ya avanzado en las etapas, cuando ya está en la fase, por ejemplo, de choque descompensado, antes de entrar a la etapa 4, que les decía que es de no retorno, el paciente pues viene totalmente marmóreo, viene con la piel sumamente fría, lo monitorizamos, está hipotenso, está con la frecuencia cardíaca full y pues es un paciente oligúrico, es un paciente que tiene ya, o sea, si pudiéramos darle un poco más de tiempo, nos da manifestaciones gastrointestinales por el sacrificio también de la perfusión a ese nivel. Y bueno, es un paciente que nos da un cuadro bien pintado de lo que debería ser un estado de choque, pero pues como les decía, le roba protagonismo a los demás estados de choque, precisamente porque es el de mayor presentación. Entonces, ustedes ven un choque séptico bien marcado, bien puesto, no se les va a olvidar. Entonces, la causa más frecuente, les decía, choque séptico, también consecuencia de grandes quemaduras, les hablaba de la pancreatitis hace un rato, del shock anafiláctico como tal, intoxicaciones por monóxido de carbono o de algún otro tipo de tóxico fuerte y también asociado al trauma neurogénico. Bueno, hablando general ya de todos los tipos de choque, tenemos un examen físico, una presentación clínica demasiado amplia, dependiendo también la causa del estado de choque. Pero pues tenemos que hay compromiso del estado general, puede o no haber afectación al estado neurológico, ya cuando la perfusión ha sido perpetuada, ahí sí, pues obviamente va a haber un compromiso a nivel neurológico. El paciente pues en anorexia a veces llega, vaya, inconsciente, la anorexia o la ingesta viene quedando en segundo término. Es un paciente fatigado, es un paciente que puede cursar o no febril, hay pérdidas hídricas aumentadas, puede ser vómitos o diarreas, esto hablamos específicamente de hipovolémico, en algunos otros tipos de choque también se puede dar.
En este caso puede haber o no manifestaciones respiratorias como tos, puede haber dolor torácico con o sin características cardíacas, disnea, palpitaciones, dolor abdominal, síntomas urinarios como disuria, sobre todo lo urinario, es más para ver parámetros de reversión del choque debido al gasto o a la uresis quilora. En este caso, pues también si el paciente fue sometido a procedimientos quirúrgicos recientemente, eh, pacientes en reposo prolongado con el tema pues de que pueda ser la migración de algún tipo de trombo y que pueda darnos algún tipo de choque obstructivo o antecedentes de trauma o exposición a tóxicos. Fíjense, habitualmente nosotros, o bueno, he escuchado incluso a nuestros compañeros de enfermería decir, o cuando llegan nuestros compañeros de prehospital y nos presentan un paciente, pues sí, o sea, pintan el escenario como tal de un paciente hipotenso, taquicárdico y nos dice está chocado. O sea, la palabra o la expresión es está chocado. Pero tenemos que la ausencia de la hipotensión no nos va a excluir el estado de choque porque hay específicamente dos estados que se escapan de la definición que se ha establecido por medio de los consensos. En este caso es una hipotensión arterial refractaria o la difusión de volumen. Entonces, en estos casos puede ser que haya revertido ese estado de hipotensión y que esté nublando ese dato clínico importante para nosotros saber si el paciente está o no en estado de choque. Y bueno, de manera dirigida vamos a buscar signos de hipoperfusión. Esto, el llenado capilar enlentecido, la frialdad de las extremidades en comparación con la temperatura central. Vamos a ver coloración marmórea o livideces y compromiso también del estado neurológico. Para ello, pues hay diferentes tipos de scores, pero en este caso, pues uno de los que tiene mayor relevancia es el Motley Score, que es el moteado o el marmóreo, y en este caso es para la perfusión desde la platela hacia en circunferencial, dando un puntaje acorde pues a la extensión de ese patrón marmóreo. Es un signo clínico fácil de evaluar y les decía que se define con la coloración de la piel en parches y generalmente midiéndolo alrededor de las rodillas, empezando con un grado 1, cuando a nivel central de la platela, bueno, de la rótula, es del tamaño de una moneda y de ahí en más en circunferencial, abarcando pues tanto hacia muslo como a pierna, en teoría la misma distancia. Entonces tenemos que, si no hay eritema o si no hay coloración marmórea, pues bueno, es ausencia del Motley. Y si hay eritema ligero en las rodillas o del tamaño de una moneda, pues ya es un grado 1. Si es un ligero circunscrito pero que no rebasa la rótula, pues es un grado 2. Si es un moderado que no excede el muslo medio, grado 3. Si es severo pero no excede el ligamento inguinal, es el grado 4, perdón. Y si es severo que excede incluso el ligamento inguinal, pues ya sería el grado 5. Entonces, esto, em, nosotros en las clínicas, cuando atendemos o abordamos a un paciente en un estado de choque, sí hablamos del marmoreo, sí hablamos del Mottling, pero les decía, vuelvo a repetir, todo tiene que ver con contexto clínico, con el escenario muy particular de cada paciente. En ocasiones me ha tocado ver pacientes que sí traen el marmoreo en las piernas, pero les destapas el abdomen y están totalmente con livideces más marcadas, o el marmoreo se ha distribuido más en la piel abdominal. Entonces, es diferente, es ver el patrón, o tal vez es incluso el compromiso distal el que se va a ver más pronto. He visto pies que están totalmente cianóticos y pues no hay una evidencia de marmoreo muy marcada en las rodillas, pero se sigue considerando el sitio de mayor indicador, como mayor indicador de el marmoreo o patrón de moteado en piel. Y bueno, otro indicador clínico sería nuestro llenado capilar. Esto pues sería el tiempo que trata en reperfundir el lecho capilar del dedo índice de la mano que se explora, comprimirlo, perdón, durante 10 segundos. Esto, bueno, casi siempre te dice que con un portaobjetos, que es la manera correcta de realizarlo. Sin embargo, nosotros a manera rústica casi siempre nos vamos ya casi hasta por inercia, ¿no? Agarramos al paciente del dedito y estamos ahí apachurrando en lo que la están monitorizando y demás, para ver pues el llenado capilar. Esto, si se da en un tiempo mayor a 4 segundos, pues quiere decir que está prolongado, o a veces ni siquiera hay retorno, ni siquiera se ve el llenado capilar. Pero bueno, la manera adecuada de hacerlo es lo que vemos en la imagen. Seleccionar un dedo y utilizar con cuidado un portaobjetos para aplicar presión sobre el pulpejo hasta conseguir que se torne blanco.
esperar 10 segundos de hacer esto, de esta presión continua, y medir el tiempo en que demora el retorno a su coloración normal. Otro parámetro clínico que tenemos que es fácil, es a pie de cama, sería la determinación o el cálculo del índice de choque. En este caso, pues es el cociente que hay entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Si este llegase a ser mayor a 0.8, hay bibliografías que te dicen 0.9 y hay algunas que desde 0.7 lo están tomando en cuenta, pero pues el parámetro de corte más aceptado y reciente pues es de mayor a 0.8, nos indica que hay ya un paciente está en estadio de choque. Sin embargo, si es mayor de 0.8, ya es un predictor de severidad y mortalidad, sobre todo en pacientes con trauma. En este caso, si es mayor a 1, también es un mayor predictor de mortalidad, y en el caso de sepsis, si es mayor a 1, tiene un pobre valor predictivo positivo tanto de hiperlactatemia como de mortalidad. Entonces, es un parámetro que he visto que es útil, sí, pero pues el paciente tiene datos bien marcados de que está en un estadio de choque. Entonces, hay veces que nos sirve para poder documentar cómo nos llegó, de dónde partimos y cuál ha sido pues el logro posterior a nuestra intervención inicial. Bien, hablando ya de de las herramientas clínicas que tenemos para poder evaluar nuestro estado de choque, tenemos también los estudios de laboratorio. Aquí sí, dependiendo de la sospecha del causal de nuestro estado de choque, son lo que vamos es lo que vamos a solicitar de estudios paraclínicos. Sin embargo, los gases arteriales son indispensables porque nos brindan información, como bien les decía en un inicio, tanto del lactato, el exceso de base y también pues el estado ácido base como tal del paciente. Además de que nos sirve también para poder hacer nuestro taller hemodinámico. Mucho se queda en discusión acerca de si se sigue usando FIC, si se hace ya más bien por ITB a través de una determinación o un uso de ultrasonido a pie de cama, pero aquí lo que nos da como parámetro de referencia es el comportamiento o el perfil de nuestro choque, el patrón hemodinámico que trae, eh, si es hiperdinámico, si es hipodinámico, para poder clasificar si se trata de manera pura de un tipo de choque, porque puede haber coexistencia de un tipo de choque y otro. Entonces, hay todavía unidades de cuidados intensivos donde se sigue utilizando taller de FIC y por ello, pues la importancia de tener una vía central, en muchas ocasiones también nuestra línea arterial para poder hacer determinaciones centrales y pues bueno, bien tomadas y hacer talleres hemodinámicos un poco más fiables. Entonces, gases arteriales de ley a todos los pacientes que se encuentren en un estado de choque. Em, bueno, salvo los que no lo requieren de manera tan continua para no también estar invadiendo tanto a nuestro paciente, salvo que tenga, como les decía, accesos vasculares arteriales y centrales venosos. Si son obtenidos de una vía central, como les estoy comentando, podemos obtener así la saturación venosa central por medio de nuestras gasometrías. Aquí podemos estimar el grado ya de shunt circulatorio, calculando el delta CO2, diferencial esto del PCO2 arterial y venoso, lo que nos va a también dar una pauta de reanimación con terapia hídrica. Entonces, súper importante que nosotros podamos determinar, les decía, gases arteriales, gases tanto arteriales como venosos. Ahora, en el contexto ya de un escenario de sepsis, solicitar cultivos, orientar pues la búsqueda acerca de la sospecha. Les comparto de manera muy personal. Hoy me llega un paciente con descontrol metabólico, lo considero totalmente asociado a un proceso séptico, sin estado de choque, nada que ver, pero pues tenía infección de tejidos blandos, traía un componente respiratorio y traía también, es portador de sonda transuretral, entonces tiene ahí 3 probables focos de infección. Por favor, ¿podrían apagar su micrófono? Gracias. Entonces, pues lo que hay que hacer en el abordaje inicial es si cada uno de ellos te da, si no es tan claro y no te da la evidencia suficiente para tú determinar cuál es tu foco de infección como tal, pues hay que tomar una muestra de cada uno de los sistemas comprometidos, de modo que podamos dirigir la terapia más adelante de manera ya específica. Ahora, con los gases arteriales tenemos que el exceso de base pues tiene que cobrar la relevancia que amerita, ¿no? Porque, pues como les hablaba desde un principio, es un correlato de la demanda de oxígeno.
Entonces, tenemos que ver si el paciente está en acidosis y bueno, todo lo que les decía de parámetros gasométricos que son sumamente importantes. Y clínicamente asociada a hipovolemia y alteraciones de la perfusión, pues bueno, tendríamos que pedir citometría hemática completa, tendríamos que pedir también como tal, pues otra vez gases arteriales, bueno, etcétera, todo aquello que nos respalde la decisión pues de ver las repercusiones y también de diagnosticar nuestro estado de choque. Y la elevación del lactato, pues les decía, independientemente del aclaramiento hepático del mismo, pues en respuestas a medidas de reanimación inicial se va a correlacionar de manera muy significativa con la mortalidad intrahospitalaria. O sea, hay estudios que todavía los intensivistas están desarrollando de manera minuciosa en la que defienden aún la reanimación con base en parámetros de lactato. Hay muchísimas formas ya de reanimar, sin embargo, mucho se ha apoyado de que se continúe haciendo de esa forma. ¿Por qué? Porque sigue hablando de un escenario o un contexto de anaerobiosis, de producción, pues, de poca energía celular. No, hay sacrificio, pues, por depresión del ATP y todo lo que ya hablábamos, que es la base pura de la fisiopatología del estado de choque. Entonces, en cuanto a imágenes, pues tenemos que la relevancia no nada más va a ser por ahorita ultrasonido a pie de cama, también sigue teniendo la relevancia que amerita, las radiografías simples, las tomografías, a veces son gold standard de algún tipo de patología y tenemos que solicitarlas. La ecografía, como ya les comentaba, tanto a pie de cama como realizada por un imagenólogo en un gabinete. Y pues bueno, desde el punto de vista etiológico y previo a los estudios que ya se han realizado, a medida de lo posible, el ultrasonido, pues es ya, les decía, una de las herramientas súper útiles en el servicio de urgencias. Entonces, vemos que hay protocolos, perdonen la calidad de la imagen, veo que se distorsionó, pero por ejemplo el protocolo Roche, que nos habla de la evaluación al corazón o la bomba, a las cavidades y también a los vasos sanguíneos o las vías. En este caso, hablando de el corazón, vamos a ver que hay disfunción ventricular derecha, puede haber también derrame pericárdico, ventrículo izquierdo hiperdinámico o disfunción del ventrículo izquierdo. Hablando de la disfunción ventricular derecha, pues podemos ver que se trata, como les dije previamente, cuando fallan las cavidades derechas, de un shock de tipo obstructivo. En este caso podremos sospechar de una tromboembolia pulmonar, por decir algo. En cuanto al derrame pericárdico, pues bueno, también un shock de tipo obstructivo, podemos sospechar de un taponamiento cardíaco. Del ventrículo derecho, perdón, izquierdo hiperdinámico, podemos ver que puede tratarse de un sistema de compensación en un escenario de un shock hipovolémico o bueno, distributivo, como ya lo habíamos descrito antes. En cuanto a disfunción del ventrículo izquierdo, podemos ver que se trata de manera pura de un shock cardiogénico y en cuanto a las cavidades, tenemos que una vena cava inferior distendida o líneas B pulmonares, nos hablan también apoyando a nuestro choque de tipo cardiogénico. En cuanto a la vena cava inferior colapsada, puede ser en el escenario de un shock distributivo o también hipovolémico. Cuando se trata de líquido libre a nivel peritoneal, shock hipovolémico. Y en el punto pulmonar, pues bueno, obstructivo por un neumotórax. En cuanto a vasos sanguíneos o vías, tenemos que, si vemos, si podemos darnos cuenta de un aneurisma de la aorta, tendremos shock hipovolémico, disección también de la aorta, igual apoyando a un shock hipovolémico, trombosis venosa profunda, como un shock obstructivo en una tromboembolia pulmonar. Tenemos los puntos de insonación, ¿sale? Ahí ejemplificados en la imagen, pues nos damos cuenta que hay como punto pulmonar superior bilateral, hay un eje un paraesternal eje largo, tenemos la ventana subsifoidea, tenemos también los dos, vaya, como si fuera un FAST, que tendrían que ser los dos puntos que es ay, esplenorrenal y también el hepatorrenal. Y creo que lo estoy diciendo mal, una disculpa. Es el punto de insonación para ver espacio de Morrison, el subsifoideo, para ver el espacio entre lo esplénico. Sí, ese sí es esplenorrenal. Y también suprapúbico. Bueno, acá está ya un poco más descrito, que hablaba de la bomba, hablaba de las vías y hablaba también de las cavidades.
Entonces, tenemos que ver si hay derrame pericárdico. Y aquí habla acerca nada más del shock obstructivo que va a estar presente. En cuanto a la contractibilidad global del ventrículo izquierdo, aquí sí ya podemos tener mayor información para nuestros diferentes tipos de choque, que sería en shock hipovolémico está aumentada, tenemos un ventrículo izquierdo hiperdinámico, ya lo decíamos. En choque cardiogénico está disminuida, en choque obstructivo está aumentada, y en el distributivo puede ser en una sepsis precoz con aumento en la contractibilidad y disminuida en la sepsis tardía. La relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. En el shock hipovolémico tenemos que hay una disminución de las cámaras, hay una colapsabilidad mayor por la falta de efectividad del gasto cardíaco. En el shock cardiogénico puede haber dilatación de las cavidades. En el obstructivo, el aumento en el tamaño del ventrículo derecho. Y, pues bueno, del distributivo no tendríamos mayor información. El tamaño y la colapsabilidad de la vena cava inferior. En el hipovolémico tendría que estar depletada, en el cardiogénico distendida, en el obstructivo distendida, y en el distributivo puede estar normal o depletada, dependiendo el estadio de la sepsis. En el IFAST, que ahorita les voy a mostrar una imagen de ello, pues podemos ver líquido libre en los puntos de insonación en un escenario, perdón, de shock hipovolémico. En el cardiogénico podemos ver líneas B más líquido libre también. En el obstructivo, pues vamos a ver ausencia del deslizamiento pleural en los casos de neumotórax, y en el shock distributivo veríamos líquido libre peritoneal o pulmonar. Y en cuanto a los vasos, vemos que la evaluación de la aorta y de las venas, pues en un aneurisma aórtico podemos ver ¿cómo se llama? Presente, pues, o efectivo este tipo de insonación. En el cardiogénico puede estar normal. En una trombosis venosa profunda del obstructivo, pues puede ser que también haya datos que nos muestre de relevancia por ultrasonografía. Y en el distributivo vamos a tener una insonación normal. Ahora, el protocolo FAST o IFAST, que bueno, habla en el contexto, perdón, específicamente del paciente de trauma. No se le puede hacer un FAST a un paciente que su patología, su abdomen agudo, el motivo pues que lo haya ingresado al hospital sea ajeno a cualquier cosa que tenga que ver con trauma. ¿Por qué? Porque precisamente la T de esas siglas significa pues trauma. Entonces hay una versión extendida y hay una versión habitual, que son estos 4 puntos de insonación, que es ventana subsifoidea, que es la hepática y la esplánica también, y la suprapúbica. En este caso vemos ahí los patrones que se buscan, que con un punto que haya de positivo ya se considera un FAST positivo como tal por líquido libre en la cavidad abdominal. Y el extendido, pues nos da 2 puntos más agregados, serían 6 puntos de insonación. Ya hablábamos del subsifoideo, los de los hipocondrios respectivamente, el suprapúbico y los 2 puntos pulmonares, tanto en el tórax anterior derecho como en el tórax anterior izquierdo, en los puntos superiores para ver líneas B o algún tipo de patrón que nos indique congestión o compromiso, pues, en lo respiratorio también. Y bueno, ya para finalizar, hablaremos a grosso modo del manejo dirigido en urgencias. Esto es tan resumido como decir siempre nuestro ABCDE, ¿ok? Siempre, siempre, siempre ver nuestra vía aérea, ver nuestra ventilación, nuestra circulación, el estado neurológico y, bueno, exponer o incluso también meter nuestro agregado de ultrasonografía en lo último. Y bueno, de los pilares fundamentales del manejo de shock, primero es, les decía, ver tanto nuestra A y nuestra B para ver el compromiso ventilatorio y ver que la oxigenación sea óptima. Habla aquí también que si es necesario un manejo avanzado de la vía aérea, se puede considerar incluso una intubación temprana, cuando el escenario pues es de dificultad respiratoria, que hay una hipoxia o hipoxemia grave, o hay acidosis o deterioro neurológico súbito, que pues recordamos que uno de los parámetros para poder asegurar vía aérea es que tenga una escala de coma de Glasgow con puntuación de 8 o menor de. Entonces, por esa razón, tenemos que mantenernos alerta y vigilar una y otra vez y hacer una secuencia de evaluación continua y sostenida. En este caso, bueno, ya hablaremos de lo circulatorio con la ley de Frank Starling, representada en la asociación entre el grado de distensión de las fibras miocárdicas secundaria a la carga de volumen, quiere decir que se optimiza el gasto cardíaco. Entonces, aquí tenemos que esto pues se va a optimizar también con la reanimación hídrica
o en este caso ante las pérdidas hemáticas, pues también con la infusión de hematocomponentes o hemoderivados. Me disculpo porque hay unas líneas que han estorbado toda la presentación, pero vi ahí que se marcaron y realmente solo estaba usando el láser. Lo digo porque pues veo que estéticamente dañan ahí la la diapositiva. Pero bueno, aquí les puse unos signos de interrogación en cuanto a la reanimación en sepsis, porque mucho se ha hablado de sobreviviendo a la sepsis, de las guías, de la actualización de estas, de si cómo vamos a realizar la reanimación hídrica, si se sigue dando la dosis inicial de 20 a 30 mililitros por kilogramo. Y bueno, en este caso también se recomienda la respuesta a volumen monitorizada para ver si el paciente, como les decía desde un inicio, va a requerir del uso precoz de vasopresores o incluso mucho se hablaba de iniciar con la infusión de 4 mililitros por kilogramo. Pero esto es dependiendo el escenario del paciente. Sí, las guías te recomiendan una dosis inicial de infusión de terapia hídrica, pero lo ideal siempre es ver respuesta a volumen, siempre, siempre. Recordemos que a la segunda hora siempre el paciente va a declinar su respuesta a volumen, va a empezar con el daño endotelial, va a empezar con la disfunción de glucocáliz, va a ser eventualmente una vasoplegia y no te va a responder mucho a la infusión masiva de líquidos si no está monitorizada. Entonces, mucha mesura con esto, es un tema totalmente amplio que podemos profundizar en otra sesión con todo gusto, pero no hay que convertirnos en Dios agua del avatar, o o digo, maestro agua del avatar, o en Tlaloc, o esas cosas, porque si no, también llevamos al escenario contrario al paciente. Por favor, apaguen su micrófono. Ya vamos a terminar. Ya sé que está extendido, pero ya vamos a terminar. Gracias. Bien, en cuanto a shock hipovolémico, pues bueno, secundario específicamente a trauma, aquí es donde ya entran en protagonismo los hemoderivados o hematocomponentes. Esto para evitar una reanimación también hídrica agresiva que nos lleva a escenarios de acidosis hiperclorémica o algún tipo de coagulopatía dilucional por la alta reanimación con cristaloides. En este caso también recordemos que la infusión continua de estos a una temperatura mayor a la sugerida, pues, nos puede llevar a hipotermia y en este caso pues también es una de las potenciales causales de muerte. Y en el shock cardiogénico aquí sí con mesura, porque hasta un tercio de las veces de la administración de volumen puede resultar deleterio. Esto dependiendo del contexto, porque en ocasiones, bueno, les cuento un poco. Estoy trabajando acerca de la publicación de un caso de una paciente con una anemia grave, bueno, tan grave que solo me tenía 1.6 de hemoglobina, pero esto era secundario a una pérdida gastrointestinal, entonces era un shock hipovolémico hemorrágico, pero ya estaba haciendo disfunción por alto gasto. Entonces me llegó en choque cardiogénico y si bien hablamos aquí de que no hay que infundir tanto volumen, recordemos que por lo menos cada concentrado eritrocitario tiene 250 cc. Entonces me acuerdo que a ella literalmente le exprimimos 2 concentrados eritrocitarios, recordando que en sí los hematocomponentes ayudan a la viscosidad eritrocitaria, a la masa eritrocitaria. Sí aumentan parcialmente el volumen, pero dan más volumen, dan más, perdón, viscosidad y cuerpo a la sangre. Entonces, es diferente el contexto, hay que individualizar al paciente, pero sí, en choque cardiogénico siempre hay que irnos con mucho cuidado para la reanimación hídrica, ¿ok? Y bueno, aquí hay parámetros también que nos apoyan para saber si va a ser un respondedor a líquidos nuestro paciente. Uno de ellos es la elevación pasiva de piernas. Dependiendo cómo tengamos monitorizado nuestro paciente, pues es también el indicador del aumento del gasto cardíaco. En este caso, si tiene línea arterial, si tiene pues la monitorización adecuada, ¿no? Entonces, la elevación pasiva de piernas para respuesta a volumen, les decía, es predictor de la respuesta a líquidos como tal. Esto porque equivale ese retorno que tenemos pues de la circulación en los miembros pélvicos a una carga aproximadamente de volumen de 300 mililitros. Lo que produce pues, les decía, el aumento de la precarga. Esto, si aumenta nuestro gasto cardíaco en un 10%, quiere decir que nuestro paciente va a ser un buen respondedor a volumen. ¿Cómo se realiza? Es una angulación de las piernas a 45 grados y durante 60 segundos, un minuto. Bueno, acá en la bibliografía previa, que es la bibliografía base, hablaba pues de que incluso podía ser, como ya les decía previo, un retorno de 300 a 500 cc. Y esto, pues bueno,
la velocidad de salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y esto puede ser medido por ultrasonido. Aquí tenemos también un incremento en la variable de la ITB, perdón, que se aumenta en un 14%. Esto es monitorización con ultrasonido. Quiere decir que hay una buena respuesta a volumen y por lo tanto el paciente puede beneficiarse, perdón, de la infusión de soluciones cristaloides. Sí tiene un corte, un punto de sensibilidad y especificidad, sensibilidad del 76 al 98% y una especificidad del 63 al 90%. Entonces, ya sea que estemos monitorizando por ultrasonido para ver nuestra ITB, o ya sea que estemos realizando la monitorización, pues por telemetría, con una línea arterial, o con un tipo de otro tipo de monitoreo como un EB1000, un Vileo, o sea, de ese tipo de monitorización hemodinámica ya invasiva. Y bien, hablando ya del uso de aminas vasoactivas, pues tenemos las que habitualmente utilizamos. En el contexto hospitalario, sobre todo en el que nos movemos habitualmente, tenemos más bien como tal la norepinefrina, la vasopresina. En escenarios tales como el anafiláctico usaremos la adrenalina en ocasiones y pues bueno, dobuta, dopamina también se echa mano de ello, pero siempre y cuando se haya la indicación específica. Tenemos la actividad, el receptor sobre el cual hacen el efecto y la dosis como tal sugerida. Y la indicación, pues bueno, norepinefrina es casi el de primera elección. Posteriormente, en ese orden, pues se escoge la vasopresina. Sin embargo, ahorita, la semana pasada me parece, salió un artículo en el cual se dice que el destete o el desescalamiento de estos es primero retirar la norepinefrina en lugar de vasopresina cuando ya se está haciendo precisamente el desescalamiento de aminas vasoactivas. Son temas totalmente asociados a esto, pero que sí llevan, o sea, tanto el cálculo, la descripción de ellos, los receptores sobre los cuales hacen su efecto, es un tema ya un poco más profundo y sí valdría la pena revisarlo. En este caso, a ver, ok. El objetivo es siempre mantener la presión arterial media en metas. Aquí les va. Es muy variable pese a que hay un parámetro que todo el mundo dice, ¿no? 65 milímetros de mercurio. Sin embargo, si es un paciente neurocrítico, en el sentido pues de que pueda tener un TCE severo y que haya estado en estadio de choque, o que sea un paciente que haya tenido un trauma raquimedular y que esté en estadio de choque, aguas aquí porque en sí los parámetros van guiados por monitorización neurológica, sobre todo con Doppler transcraneal, para ver cuáles son sus parámetros de seguridad para no llevar vaya disfunción neurológica más al paciente. Esa es una. Otra, en temas de choque cardiogénico, la PAM a veces para poder utilizar vasopresor, en este caso que yo le vaya a poner dobuta al paciente, me va a tumbar las resistencias vasculares sistémicas o periféricas en sí más bien, y le tengo que subir la PAM a 70 para parámetro de seguridad para yo meter dobutamina. Entonces, ¿es un parámetro de seguridad 65? Sí, pero vuelvo a repetir, individualicemos nuestro paciente. ¿Para qué? Para que esto sea más efectivo que perjudicial, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de otras cosas que son como ya bonus. En el contexto, pues, de un paciente de trauma, la medida más importante sería detener siempre la hemorragia. Ocasionalmente la causa de sangrado es evidente y fácilmente contenible. Aquí, fíjense, justo lo que les acabo de decir. En ocasiones es permitido mantener una PAM alrededor de 50 milímetros de mercurio, ¿ok? Se sugiere reanimar con hemoderivados con una relación 1-1-1, que sería glóbulos rojos o concentrados eritrocitarios, plasma y plaquetas. En el estado de choque obstructivo, secundario neumotórax atención, es apremiante corregir a través de una pleurostomía lo que está provocando como tal la obstrucción. Se resuelve y enseguida pues va a ser reversible el estado de choque. Frente a un taponamiento cardíaco, la pericardiocentesis de emergencia es la que está indicada cuando un paciente está hemodinámicamente descompensado. O sea, hay que corregir la causa. Y también así en la tromboembolia pulmonar, sobre todo si esta es masiva. Esto quiere decir que está provocando que el paciente esté con descompensación hemodinámica y estado de choque persistente.
Entonces se usa una trombólisis farmacológica o una trombectomía. Si se dan cuenta, en todos y cada uno de los escenarios de choque, el motivo principal es detección precoz y tratar la causa. En el escenario de choque séptico la tenemos un poco más difícil porque no es de inmediato, porque proceso infeccioso tiene un tiempo de resolución, pero pues ahí sí es mantener todos los sistemas de soporte en lo que esto se va llevando a cabo con la terapia antibiótica definitiva. Entonces, para concluir, tenemos que el estado de choque va a ser un desequilibrio entre el oxígeno tisular suplementario, perdón, aquí, y la utilización, es decir, la demanda y el consumo del oxígeno. No solo es un estado de presión arterial baja. Lo fundamental del tratamiento de choque va a ser la restauración de la perfusión tisular, la vigilancia estrecha del estado de perfusión y el apoyo cuidadoso de las disfunciones orgánicas es importante. Y también encontrar las etiologías específicas del estado de choque y tratarlas. Bueno, como tal, eso es todo lo del tema de generalidades del estado de choque. Asimismo, pues, ¿qué es lo que hay que hacer referente, pues, a la identificación y al manejo inicial de esta entidad? Que como tal, yo no diría que es una sola. A ver, deme un segundo. Sino que conlleva pues a diferentes, déjeme ver si me logro ver para poder charlar con ustedes. Ok, les decía, no es como tal algo absoluto, siempre, o sea, por algo nosotros nos dedicamos a una ciencia que no es una ciencia exacta, entonces por ello hay que individualizar a nuestro paciente, sobre todo con la identificación del escenario que tenemos. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre que tomemos decisiones de manera oportuna, sobre todo saber que pueden coexistir más de un tipo de estado de choque, saber que hay etapas de reversibilidad y hay etapas de no retorno, porque de ahí en más todo lo que hagamos de intervención ya no va a ser efectivo. Entonces es cuando el paciente ya no tiene la oportunidad pues de revertir el estado de choque. Y como tal, yo creo que es un tema amplio. Hablar de cada uno de los estados de choque es un tema aparte, es muy, muy importante y ahí aún así, pues bueno, creo que no nos alcanzaría como una sesión de estas para hablar de todos y cada uno de ellos, tal vez sea una por sesión o bueno, lo podemos hacer más breve, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tengan algún comentario, tengan alguna pregunta. Ahora sí, abran sus micrófonos. Hola, ¿están ahí todavía o ya no se escucha? A ver. Bien, a ver, por lo menos abran su cámara, ahora sí su micrófono, los que estuvieron abriendo el micrófono todo este tiempo, para que saluden por lo menos o nos digan desde dónde están conectados. A ver, aquí veo a Alejandro Barajas, Daira Ruiz, doctora Nidia, Carmen, Soledad. Hola a todos. Ok. Saludos desde Michoacán. Magdalena, saludos también. ¿Alguna recomendación? ¿A qué se refiere Luis? Ah, el código QR, o bueno, cuando les hagan llegar su constancia, o o tengan la información en los grupos, les voy a mandar el concentrado de la bibliografía mediante ese código para que la puedan escanear y ahí, si quieren volver a releer, adelante, ¿ok? Saludos desde Nayarit, saludos también. Ay, a ver, se me fue uno que mandaron que preguntaba algo de. Ah, ya lo vi. A ver, dice, llevo un tiempo buscando literaturas al respecto, nada confiable. Ok, se las paso a ver el Luis Octavio, ¿ok? Michoacán, ¿alguna recomendación? La solución más recomendada, pues sí, la reanimación se usa con cristaloides. Habitualmente son cristaloides. De hecho, hasta en la sepsis, encontré una bibliografía ya antigua que hablaba del uso inicial de albúmina. En este caso, pues ya son coloides, pero no, las soluciones iniciales son, son cristaloides como tal, ¿va?
Tengo una presentación de cómo utilizar los cristaloides, entonces con gusto se las puedo compartir, aunque no sea el tema que vimos, ¿sale? Pero sí, en hipovolémico siempre es cristaloide, pero nunca nos tardemos más dando una reanimación nada más con cristaloides, porque en una de las diapositivas que tenía una escalera, dispuse, esto es para Jesús Eduardo, que si nosotros continuamos con una agresión, con una reanimación agresiva con cristaloides, lo que podemos hacer es una coagulopatía dilucional o una acidosis hiperclorémica. Entonces, aquí es, pues entra en boga que si soluciones balanceadas o soluciones como tal, cloruro de sodio u otro tipo, ¿no? Pero el cloruro de sodio pues tiene cloro y las balanceadas pues, que tienen lactato, o sea, no se ha encontrado una diferencia ni en el daño renal ni en la mortalidad, es algo muy mínimo, realmente se pueden utilizar unas u otras, es decir, Harman o cloruro de sodio al 0.9%. A ver, sin duda, muchas gracias. Ok, Daira, muchas gracias. Saludos a Durango. Eh, para pagar la constancia. Híjole, ahí sí no es conmigo. Ahorita que se comuniquen los chicos de Secapsa. A ver, denme un segundito. Ya sería propiamente ahí con los compañeros de Secapsa, ¿ok? A ver.